Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Derecho de Admisión. Aquí estamos en el Ricardo Puga, una vez más en este lindo estadio, el estadio de Atlas, aquí en General Rodríguez, con una persona que queríamos hablar hace mucho tiempo, el señor Maxi Ambrosio, presidente de la institución. ¿Cómo está, Maxi? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, finalmente pudimos hacer la nota. Aclaro que soy de Capital y nos venimos desencontrando mucho por eso. Pero bueno, siempre igualmente te vemos con frecuencia en los partidos del Marrón, en lo que es la actividad de la primera, también de los partidos femeninos. Bueno, siempre hay forma de cruzarte y bueno, ya esta entrevista venía siendo pospuesta, pero ya tocó. Y Maxi, además de estar como presente, vemos actividad de fondo, con nenes haciendo sus primeros pasos. Bueno, una linda forma de cerrar el año, me parece, Maxi, aquí en el club. Sí, la verdad que un año muy intenso y es una linda manera de coronarlo porque bueno, retomamos después de la pandemia las actividades, agregamos nuevas actividades, socialmente estamos creciendo mucho y bueno, y esto es lo que le da sentido. Esta es la razón de ser de los clubes, ¿no? Después obviamente nosotros nos apasionamos con el fútbol de primera, pero esto es el futuro y nos llena de orgullo, se está haciendo un lindo trabajo pensando en el futuro y pensando en los chicos. Obviamente ya vamos a hablar más profundo de eso, de infantiles, de juveniles, de lo que están haciendo también con el fútbol femenino. Pero Maxi elige primeros pasos por los niños, pero también, y como hago en cada entrevista, quiero saber los primeros pasos, en este caso del invitado al día de la fecha, que es Maxi Ambrosio. No tuyo como presidente, quiero arrancar un poco más atrás, tus primeras relaciones que encontrás con el fútbol antes de llegar a lo que fue, tu llegada como obviamente protagonista del reality que tiene Atlas, pero mucho más atrás, tus primeros contactos que vos recordás con el fútbol, esa pasión que se te comenzó a despertar y que imagino en los últimos años se terminó potenciando quizás al máximo. Sí, siempre como hincha, ¿no? Muy vinculado al fútbol de ascenso cuando era chico, un poco por cuestiones del barrio, allá en Capital, me crié en el barrio de Belgrano, y por una cuestión de raíces italianas, haber seguido mucho al Sportivo Italiano, que mi tío nos llevaba, pero de muy chiquito, en Belgrano excursionistas, esa cosa del sábado, durante el sábado a la tarde o el sábado a la mañana en esa época, ir a ver fútbol, fue mi primer contacto con el fútbol. Y mirá qué paradoja y nada es casual con el fútbol de ascenso. Claro. Fue el primer contacto. Más allá de que soy hincha, en ese entonces era fanático de Boca, pero de ir a las canchas fueron siempre al principio en el fútbol de ascenso. Claro, vos, como dijiste, en ese momento fanático de Boca, pero ya la ligación con el fútbol de ascenso estaba con el Sportivo Italiano, con Excursio. La vida te trajo y después le vas a contar cómo te llevó el camino hasta llegar a Atlas, hasta General Rodríguez. Pero bueno, ese fútbol de ascenso siempre casi que te tentó un poco más todavía que por ahí el típico fútbol de primera división. Sí, yo siempre digo que es el fútbol que despierta las pasiones más genuinas, ¿no? Claro. Es la esencia del fútbol. Y después con el tiempo, casi por casualidad, comprobamos a través del programa de televisión Atlas la otra pasión, que fue mi ingreso, digamos, más formalmente al mundo del fútbol, eso, ¿no? Que la esencia del fútbol está ahí, ¿no? Quizás más atrás en el tiempo en los potreros, que aún existen, ¿no? Pero o los campeonatos de barrio, el fútbol más informal. Y que se manifiesta después en el fútbol de ascenso porque es pura pasión, es puro trabajo a pulmón, y ese fue, yo creo, la semillita, el punto de partida del proyecto televisivo que después me llevó a meterme de lleno como dirigente en la vida institucional del club. Maxi, esos pasos previos a debutar con el reality, ya hace casi 20 años, una locura de tiempo, así es, de 16 años, en la previa,
¿era más o menos lo que imaginaba, lo que querías plasmar y se terminó dando en los primeros años del reality? ¿Se terminó dando algo aún mejor logrado? ¿Cómo fue eso? Porque realmente tuvo mucha repercusión. Yo estaba seguro de que íbamos a generar un impacto porque estábamos transgrediendo algunos límites, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a conocer del fútbol, ¿no? Como por ejemplo meterse en la intimidad de un club de ascenso. Claro. Quizás ahí fuimos pioneros. Meter una cámara dentro de un vestuario, las famosas arengas de Reta al principio. Todo un mundo que para mí era tan particular, tan interesante y tan pintoresco que yo estaba seguro que iba a llamar la atención. Ahora, que la magnitud que tuvo no lo imaginé en ningún momento. Es más, atrás la otra pasión yo lo presento como un piloto, como un proyecto en Fox, como un documental, como un docu-reality de 13 episodios. Claro. 13. 13 era principio y final. De meses, claro. Estaba todo marcado. Y después, bueno, terminamos, creo que fueron 11, 12 años ininterrumpidos, sí. Después una pequeña pausa y ahora retomamos en DirecTV Sports. Sí, Maxi, y ya continuando con ese tema, lo que me sorprende, bueno, que cuando me tocó estudiar en Capital, cuando estudié la licenciatura, tenía compañeros de otras partes de Latinoamérica, y uno nombraba a General Rodríguez y rápidamente asociaban, sí, a Atlas y asociaban con el reality. Luego, por ejemplo, cuando voy a cortarme el pelo, el barbero es peruano y siempre que hablamos de fútbol, siempre me toca el tema de Atlas, cómo anda Atlas. En Latinoamérica es increíble el alcance que terminó teniendo. Sí. Fox nos fue la ventana, ¿no? Nos permitió llegar a esos países. Eso tampoco estaba en los cálculos, porque yo no me imaginaba que el alcance fuera tan masivo y tan inmediato. Y después, bueno, con el tiempo fuimos entendiendo y comprobando que en Latinoamérica se consume mucho fútbol argentino. Claro. Son muy de mirar partidos de primera, obviamente. Y bueno, y se engancharon en algún momento casi hasta más que el público local. Mucho del público del interior del país también. Y sabes que tuvo que ver con lo que te decía antes, de lo genuino del fútbol y fundamentalmente con lo auténtico y lo sincero del mensaje, porque realmente lo que nosotros hicimos fue prender una cámara y retratar. Y nos topamos justamente que ese fue el disparador, porque yo en ese momento no busqué a Atlas, yo busqué al que estuviera desafiliado del fútbol, que un poco representaba a un extremo de la necesidad, de la humildad y de la carencia, ¿no? El que en algún momento denominaron los últimos o el peor equipo del fútbol argentino, sí, claro. ¿No? Pero simbólicamente yo creo que representaba un punto de partida, una refundación, y la mayoría de los clubes de barrio, los clubes de pueblos, del interior, o los clubes chicos, se sintieron identificados, porque todos tenían algo en común con Atlas. Y aparte, la empatía que genera el más débil. Nosotros cuando empezamos Atlas era el descenso. Yo creo que fue eso. Y después, bueno, se dio una magia que tuvo que ver con, que yo digo siempre, y se lo trato de transmitirlo a mis jugadores cuando armamos planteles nuevos, ese factor humano, ¿no? Ese toparse con personas con las que hicimos una sinergia tremenda, increíble, y personas de primera, ¿no? En el primer momento Rolando Borowski, el presidente acá en Rodríguez, o Ricardo Canepa, que fue el primer contacto mío, vicepresidente, Retamar con su cuerpo técnico, los primeros jugadores, el Loco Bello, Wilson Severino, el Rata Rodríguez. Se dio esa magia que, bueno, lo terminó transformando eso en un producto televisivo que después fue premiado, Martín Fierro, Tato, bueno, varios reconocimientos en el camino, lo cual nos reconfortó. Sí, el protagonista siempre fue Atlas, pero hubo personajes principales que ayudaron a potenciar el producto, ni hablar de Reta y las arengas, ni hablar de Wilson Severino, y un delantero histórico de la categoría en la que jugaba Atlas, entonces eso ayudó a potenciar todo, y obviamente sus actuaciones cada fin de semana, como nombraba Loco Bello, Rata Rodríguez, un montón, y también el progreso que empezó en esos primeros años, y que se veía también ese cambio quizá de paradigma, y que bueno, ni hablar a lo que fue el desenlace a comienzo de este año, ya lo vamos a ver más adelante, donde se empezaba a ver cómo de la mano del reality, de la mano de quizás hasta simbólicamente el apoyo de la gente, a los nuevos hinchas, Atlas empezaba también a despegar de a poquito. Sí, y ese fue, sí, el programa generó eso. A ver, yo hasta ese momento de dirigencia, de dirigente no tenía nada. Yo soy licenciado en marketing y quizás haber aplicado determinadas cosas innovadoras en el mundo de ascenso, en el mundo del mundo marketinero, generaron
que empresas de primerísimo nivel, nuestro primer sponsor de la camisa fue, no sé si se puede decir, pero fue Cablevisión. Sí. Y te acordás la marca de primerísima línea que nos vestía, la marca de productos de hidratación. Lo mágico es que se acercaban ellos, ni siquiera los teníamos que ir a buscar, pero repito, eso lo generaba, yo creo. Yo me acuerdo cuando me llamó la gente de Nike interesada en vestirnos, ¿no? Nos interesa el mensaje. Acá hay un mensaje genuino detrás. Acá está la esencia del fútbol y nosotros queremos agarrarnos de eso. Y nos vestían de la cabeza a los pies. O la compañía Flechabús que nos transportaba. Yo creo que eso fue lo que abrió las puertas para que algunas empresas se acercaran y pudiéramos, de repente, bueno, ahora van quedando en el tiempo, pero de repente al principio nosotros cambiamos toda el alambrado perimetral y le pusimos el riego al campo de juego, resembramos el campo de juego de entrada, diferentes obras de infraestructura y fundamentalmente siempre apostamos a tener los mejores. No sé si se puede medir cualitativamente, ¿no? en plata, pero siempre tuvimos presupuestos más altos que nos aseguraran de alguna medida los mejores jugadores de la categoría y de hecho siempre peleamos los campeonatos al punto de jugar 5 finales en los últimos 7 años. En la sexta recién se nos dio el ascenso de categoría. Y insisto con este punto porque es lo que seguimos sosteniendo, los valores. Vos fíjate que ahora trabajamos mucho sobre la sustentabilidad, instalamos los paneles solares, hicimos obras con ladrillos reciclados de plástico reciclado. Bueno, hay una serie de ejes, ni hablar de los valores que tratamos de transmitirle a nuestros jugadores, que se mantienen y tratamos de sostenerlos en el tiempo. Me parece que ese es el gran pilar. Después todo lo demás, ganás, perdés, empatás un partido, podés poner un ladrillo más, un ladrillo menos. Ahora se vienen obras importantes para el 22. Pero lo fundamental está eso y como consecuencia de esto lo que vemos acá atrás, que los nenitos, que los chiquitos se interesen en venir o se empiecen a ser hinchas de un club que no tenía hinchas. Exacto. Buena síntesis esa porque es verdad, cuando antes de que llegue el reality, Atlas era conocido justamente, había un club de General Rodríguez que era del centro, que tenía por ahí la mayor cantidad de hinchas y seguidores de fútbol y acá era la cercanía del barrio y poco más. Exacto. Maxi, en ese sentido el de las mejoras edilicias, y me gustó ese tema que lo toques porque hubo una transformación total en los últimos años, en la última década, y realmente se ve, habría que poner también a la gente y a quienes nos miran, o sea, realmente saber de dónde se partió. Recuerdo, vos sos muy respetuoso de los dirigentes de Atlas, los que estaban antes, y los que obviamente hicieron la historia, como Puga, nombraste a Borowski. Y en el caso de Ricardo Canepa, recuerdo una frase la otra vez chusmeando un par de reality para hacerte la nota, que decía: no solo estamos orgullosos de haber decidido que Maxi nos acompañe en aquel momento, ya hace tanto, sino que salvó al club de una pronta desaparición. Esa frase fue textual de Ricardo Canepa, lo dijo en una entrevista así para el reality, y realmente hay que saber de dónde se partió. Se partió de una pronta desaparición, dicho por, bueno, me parece una palabra autorizada, sí, no exageró, seguramente. Y bueno, quizás no se hubiese llegado nunca a ese extremo, pero que fue un punto de partida literal desde cero, porque claro, cuando un club de fútbol, porque la única actividad que tenía era el fútbol, está desafiliado, no tiene actividad, y la tristeza, ¿no?, de ver un club con las puertas cerradas es muy grande. Considerando ese punto de partida que decís vos, ojo, que fue casi elegido, ¿no?, porque fue el disparador de la historia, es lo que te hace ver y te hace valorar todo lo que hicimos, que lo hicimos, trabajo en equipo, muchísima gente que después vamos a ir mencionando uno por uno porque son muchos los que colaboraron. Pero déjame hacer esta aclaración. Canepa, Borowski, como vos dijiste, José Luis Cordó, Ismael Carrera, lo que nosotros cariñosamente le decimos los viejos, ¿no? Imagínate lo difícil que era en ese momento sostener un club de fútbol, ¿no?, sin recursos, el trabajo que hicieron esos hombres para que el club sobreviviera. Y después, bueno, se cruzaron caminos. Claro, para que no se disuelva. Para que no se disuelva. Se cruzaron los caminos y nosotros continuamos. Desde Puga, que todo el mundo me dice que esta cancha la hizo literalmente él con sus propias manos. Los postes, bueno, un trabajo increíble. Y después se fueron dando las cosas, sí, se fueron dando
sinergias y uniones con gente que hasta el día de hoy estamos trabajando. Esta comisión directiva, la verdad que como toda comisión directiva se puede disponer del tiempo, ¿no? Que es un poquito que sobra en nuestras vidas, porque nadie de nosotros vive de esto, pero aún así el amor por el club y el empeño y el trabajo que le ponen toda la comisión directiva es digno de admiración. Maxi, primera pausa, hacemos en derecho de admisión y ya volvemos con muchísima más charla entonces con el presidente de Atlas, Maxi Ambrosio. Nos metemos en el segundo bloque de esta linda entrevista que estamos teniendo con Maxi Ambrosio. Maxi, hablamos un poco de lo que fue aquellos comienzos, como dijimos, muy pero muy duro para la institución, con una institución que estaba realmente, era el último de los últimos, como titulaba en ese momento en todos los medios cuando comenzó el reality. Y se fue dando ese camino del comienzo del reality y te fue picando el bichito de transformarte en dirigente, de apoyar de otro lado, porque ya apoyabas al club de otra manera, pero bueno, estar dentro de una cúpula dirigencial, juntarte con los dirigentes que estaban toda la semana pensando en cómo mejorar, qué hacer para que el club crezca, o cómo se fue dando, en los primeros años, al final, ¿cómo fue? Ese traspaso yo nunca lo viví, nunca fui muy consciente de ese paso, de hecho ni me acuerdo cómo fueron los pasos que fuimos dando a nivel de los puestos en la comisión directiva. Se dio. Estando adentro y afuera de la comisión directiva siempre nos manejamos de la misma manera, entonces para mí no hubo diferencias. De hecho yo siempre le digo a los muchachos, y vos lo comprobás cuando nos venís a ver, con Marcelo, Sánchez, el trato es de pares, ¿no? Porque yo considero que somos un grupo de trabajo, y siempre fue así. Después, bueno, Canepa siempre estaba muy pendiente de que yo no me fuera, ¿no? Y yo jamás me iba a ir, jamás iba a soltar la mano, pero él siempre estuvo, entonces sumate al club, entrar a la comisión directiva, o en su momento empezar a ir a AFA, empezar a aprender el mundo de AFA. El viejo es un tipo que formó a muchos dirigentes, no solo de Atlas, sino también de otros clubes, ¿no? En lo que es el mundo AFA. Y a mí me fui insistiendo, como te decía antes, no estaba en mi ADN, pero bueno, uno lo va aprendiendo, le gusta mucho el fútbol, entonces es fácil que le pique el bichito, como dije, claro. Y me terminó picando. Y bueno, ahora son varios mandatos que ya llevo como presidente, seguramente no va a ser eterno esto, pero como colaborador o como parte de este grupo de trabajo seguiré estando hasta que la salud me dé, y lo tenemos muy hablado en comisión directiva. Maxi, en ese sentido, obviamente con tu tarea como presidente tenés muchas personas que te dan una mano para delegar, para estar cada uno dentro de lo suyo. Se hace por ahí, tuviste que ir aprendiendo a poco a cómo manejar ese tipo de asignar actividades. Sí, ahí hago autocrítica y hago mea culpa. Digamos, el aprendizaje estuvo justamente en esto de delegar y empezar a trabajar más en equipo y que no sea tan verticalista, ¿no? La estructura, que quizás al principio yo era más de encerrarme
adentro mío y tomar las decisiones, ¿no? Unilateralmente. Y la casualidad, causalidad, nada es casual, el logro deportivo termina apareciendo, se termina dando justo en el año en el que se manifestó, ¿no? Más que nunca esto de la conciencia del trabajo en equipo y de la importancia de todos los integrantes de la comisión directiva. Y mirá qué paradoja, en los años más difíciles, que fueron los de pandemia, evidentemente la pandemia nos unió, la necesidad nos unió, hubo que ponerse codo a codo. No sé si te acordás vos, pero cuando no se podía, cuando no había actividades, colaborar con el barrio, ¿no? Hacer comida, hacer determinadas acciones también, con la colaboración obviamente del municipio, que nos dio una mano gigante, siempre estuvo muy cerca nuestro. Y de esa unión, mirá cómo termina, el resultado termina siendo el resultado deportivo. A la larga siempre llega, siempre hay cierta lógica, ¿no? La consecuencia del trabajo siempre es el resultado positivo. Sí, Maxi, justamente decías, a la larga llega. En la entrevista que tuvimos con Néstor Retamar nos decía que uno de los que también estuvo sufriendo con él, justamente en aquellas finales que no se daba, uno de los que lo sufrió y la peleó mucho fuiste vos. Fue increíble porque de todas esas finales, ahora es más fácil hacer esta pregunta, Maxi, porque total ya el problema se salió, ya estás en la C, ya atrás está en la C. De todas esas finales malogradas que fueron todas con diferentes condimentos, todas Sandra llegó muy bien posicionada y en algunas con unos equipazos tremendos. ¿Cuál fue la que más dolió? ¿O cuál recordás, se te viene más a la cabeza? La que más dolió yo creo que fue la de Liniers acá, porque sentimos que hubo una gran injusticia y ese era un gran equipo. Después la primera, por ser la primera, contra Sacachispas, la promoción, que ahí también, claro, se dio algo muy particular, ¿no? Una promoción que ya no existe y que no perdimos, que fue ventaja deportiva que ya no existe, ¿no? Es decir, capaz también sentimos que nos lo merecíamos y no se dio. Después hubo una que se definió por penales, sí. Eso es azar, prácticamente azar puro con la Madrid. Hubo una en la que nos superaron contundentemente nuestros vecinos, Alem, que nos ganaron tanto acá como allá. Y después hubo otra que fue la de San Martín de Bursaco, que esa también tuvo sus condimentos porque la íbamos ganando y con ese resultado, muy buen equipo, ya la teníamos ahí y un penal, bueno, en el fútbol es subjetivo, sí, ¿no? Sí. Lo de siempre, la discusión si fue o no penal, nos terminan empatando. Me diste el pie, Maxi. Ese partido con Liniers, que decir que fue la más dolorosa, creo que nadie tuvo mejor ubicación que quien le habla, que el conductor. Yo estaba haciendo un trabajo, le cuento también a nuestro productor de producción audiovisual de la facultad, y estaba filmando un docu-reality donde está el cartel de publicidad al lado de ese arco. Mirá. El penal fue, acá vemos la cancha, nos muestra Juanchi, no en el arco que debe cercano, sino en aquel penalazo. Sí. Penalazo, se siente el ruido del botín del defensor de Liniers contra el delantero volante de Atlas, no me acuerdo. Sí, era uno que entró, Patricio Malicia, que entró en el segundo tiempo. Sí, y se la tiró larga, la punteó justo y la patada fue muy clara. El árbitro quizás mal ubicado, tapado, nunca se entendió bien, pero realmente un penalazo. Yo estaba sentado creo que a 5 metros de la jugada. Sí. Y bueno, me imaginé que cuando te pregunté cuál fue la que más dolió en ese momento, que me ibas a decir la de Liniers por esa jugada tan clara, que le iba a dar el ascenso a Atlas, porque ya hacia atrás hacía ese penal, no se podía escapar. Y quiero ahora sí llevarte a que sonría y a este año, cómo se terminó dando también con un gran equipo, después de una pandemia, con tantos condimentos. Al final parece que, como muchas veces pasa, tanto insistieron, que se terminó dando de una forma también pero muy emotiva y muy linda, después de una pandemia, después de tantas pálidas, y de tantas, en este caso como hablábamos de finales que no se dieron, se terminó dando este año de una forma realmente muy emotiva. Sí, fue un desahogo muy grande. Fue un trabajo muy intenso que tuvimos en ese año, un año muy largo, sin actividad, en lo que yo creo que la diferencia la hicimos en esos parates eternos del fútbol, en los que nunca le soltamos la mano a los jugadores. Siempre seguimos sosteniendo económicamente desde donde pudimos y desde donde nos habíamos comprometido, controlando los entrenamientos con los profes en sus casas. Es un trabajo que quizás otros clubes no sé si hicieron con tanta intensidad como nosotros. Y después la frutillita del postre, ¿no? que haya sido como yo siempre lo soñé y
porque uno de los tantos abrazos que tenía en mi mente cuando terminaba el partido era con Néstor. Yo quería que el logro sea con él, y se dio en su cuarto periodo. Y eso es un poco lo que confirma con hechos lo que hablábamos antes de los valores y esto de priorizar la parte humana de la historia, ¿no? Entonces, este vínculo que se generó tan profundo y tan genuino con Néstor, de sostenerlo, no son solo palabras, lo pudimos llevar a cabo con los hechos y concretando esta cuarta vuelta, que nosotros decíamos, que lo hablaba con Néstor, estamos locos, porque vos le llegás a errar otra vez, no dirigí nunca más. Yo le llego a errar otra vez y me van a... Pero ¿cuántas veces más vas a intentar con reclamar, no? Pero bueno, eso de sostener en esos principios nos llevó a buen puerto, y bueno, ni hablar con la promesa que yo tenía con Ricardo Canepa, que quédate tranquilo, viejo, que en algún momento se va a dar. Y él miraba el reloj, me decía, mirá que ya tengo 80, en ese momento 81. Y bueno, se dio de una manera muy emotiva, como dijiste. Maxi, lo de Reta es que vos contás, y la forma también que demuestra un poco las formas y las maneras que tiene la comisión directiva que manejás. Es verdad, no habría caso, me parece, en el fútbol argentino por cómo se vive el fútbol argentino, que ya es una de las preguntas va a ser seguramente cómo ves al fútbol argentino. Pero ¿a quién le van a dar un cuarto periodo si ya jugó finales? Porque acá, bueno, es todo resultado, ¿no? Jugó finales, las perdió, posiblemente la hinchada no esté tan de acuerdo, porque como decía, dio un nuevo periodo. Y en este caso ustedes fueron casi que contra las reglas, fueron por un cuarto periodo. Néstor, como vos decís también, aceptó ese cuarto periodo. Mucho, sí. Realmente es quizás contrafáctico lo que ustedes decidieron hacer, porque no lo hacen. O sea, en el fútbol argentino no se puede hacer lo que vos decís, sí, por eso suena... Sí. Es el eterno dilema en el fútbol, ¿no? Porque con Néstor, inclusive con el Rata también en el periodo ese intermedio, siempre llegamos a las finales. Entonces, ¿qué fueron? ¿Procesos exitosos o fueron fracasos? ¿Cuántas veces se habló, ¿no? Con el tema de la selección y eso? Obvio. El valor de llegar segundo. Y bueno, yo siempre lo valoré y lo miré como un proceso integral, inclusive con esto que te mencioné recién del Rata, que sigue vinculado al club y lo habrás visto, que viene a ver los partidos, o Wilson Severino inclusive, personas que siguen vinculadas de una u otra manera. Y bueno, es lindo cuando tomás una decisión y después comprobás que fue la acertada. Sí, lograron también, Maxi, me diste el pie en ese sentido de pertenencia. A Wilson lo solemos ver acá, a Rata, a muchos jugadores de Atlas, sobre todo desde aquel principio del 2000, donde ustedes llegaron y les gusta regresar, vienen a ver los partidos de ahora, o sea, quedó también ese vínculo con jugadores que fueron importantes. Mira, ¿no? La satisfacción más linda que te da esto, porque viste que siempre se dice que es un poco cruel, ¿no? La vida del dirigente, porque como que nunca terminas de satisfacer a todos. Pero si hay algo que te llena el alma es cuando te podría decir que el 100% de los jugadores que se fueron de Atlas o que pasaron por Atlas recuerdan al club con cariño y con alegría. Lo cual genera, porque el ambiente del fútbol es así de chiquito, que muchos jugadores que nunca estuvieron deseen venir a jugar a Atlas. Porque es una gran familia, porque te tratan bien, porque te cumplen. Mirá con qué poco, ¿no? Porque es lo que debería ser normal. Debería ser normal. Pero eso a mí me da mucha satisfacción. Y que muchos exjugadores sigan ligados al club es Marcelo Sánchez inclusive también, ¿no? Bueno, esa es la parte que... Maxi, fuimos a lo puntual de Atlas. En lo general, si te pregunto cómo ves al fútbol argentino, obviamente vos ya como dirigente, ya estando en la C, obviamente ya en el último año que vamos a hablar, pero siempre calculo yendo por más, queriendo ir por más. ¿Cómo ves al fútbol argentino en general? Obviamente en particular el ascenso, si es lo que te tiene más cerca. Y con lo que voy a decir no voy a descubrir nada, porque es moneda corriente y se habla mucho de esto, ¿no? Que el fútbol está muy relacionado a la economía del país, en definitiva, ¿no? Y si vos lo llevás al fútbol de primera en esta época tan difícil y tan particular, no es como otras épocas en las que surgían jugadores, ¿no? Y que se quedaban muchos años en sus clubes, ¿no? Y ganaban campeonatos y recién después ahí la necesidad misma económica hace que los clubes estén
quizás media temporada, 6 meses y tengan que disparar para hacer alguna diferencia económica, y eso hace que no se puedan plantear proyectos a largo plazo, y cuando no se pueden plantear proyectos a largo plazo, como que tienen cierta debilidad, ¿no? Eso llevado a una mirada más macro no es la mejor de las épocas. Y bueno, no en vano los resultados, ¿no? Que la selección, gracias a Dios, después de 24 años volvió a ganar un título, pero los de nuestra generación estábamos acostumbrados a, entre la selección de primera, los juveniles, todo era un título cada 2 o 3 años. Pero también te tengo que decir, por estar muy metido en el mundo del fútbol, que eso obliga a todos a redoblar esfuerzo, trabajo, y que se trabaja con el doble de intensidad para sostener lo que hicieron los clubes del ascenso. Yo te puedo hablar de la D y un poquito de la C, que en época de pandemia es para sacarse el sombrero, sostener las instituciones con muy pocos recursos y encima promover actividades sociales, ¿no? Para colaborar con la gente es digno de admiración. O sea que con la materia prima que tenemos y la capacidad de trabajo que tenemos, es obvio, quiero pensar yo que esto es algo transitorio, volverán las buenas épocas. Sí, obviamente, y lo que decide la pandemia es verdad, es muy interesante porque es una frase trillada, pero hacen todo a pulmón en la D, en la C, y realmente sobrevivir a una pandemia, como se suele decir, fue meritorio. Maxi, último corte, y nos metemos entonces en el tercer y último bloque de este derecho de admisión con el presidente de Atlas, Maxi Ambrosio. Tenemos en el último bloque entonces de derecho a admisión. Le agradecemos a Maxi por recibirnos aquí en su segunda casa, ¿se puede decir? Sí. En su segunda casa ya hace unos años, el Ricardo Puga. Maxi, de ese optimismo que hablábamos, que tuviste y que tuvo Atlas para ir, jugar finales, de volver y, como vos decías, insistir y seguir y apostar otra vez por Néstor, ¿lo llevaste a tu vida también? El tema de ser optimista, de ser cabeza dura. Sí. Bueno, 2 palabras dijiste, optimista y cabeza dura. Siempre soy de mirar el lado lleno del vaso. En nuestras reuniones de comisión directiva, por lo general, como toda reunión de comisión directiva, ¿viste? Siempre hay algún encontronazo, un porroteo, y yo siempre soy de, claro, vamos a quedarnos con lo que hicimos. Hicimos algo, ya es un poquito más, se puede hacer más, trabajemos para adelante, siempre me quedo con él. Y cabeza dura sí, porque jamás voy a claudicar, ¿viste? Porque yo creo que es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Cuando tenés determinados sueños o determinados objetivos, traicionarlos o abandonarlos es como perderle un poco de sentido a la vida, ¿no? Pues me parece que es lo que le da
lo que la hace interesante. Maxi, y luego del logro pasó el festejo, se encontraron con una categoría nueva. ¿Cómo viviste este año? Realmente, bueno, charlamos la otra vez que vine a visitarte fuera de cámara, dos campeonatos muy diferentes. El primero con un Atlas que realmente había estado casi por meterse en la pelea, ya el primer torneo era algo sorprendente. El segundo quizás costó un poco más, casi que se sintió el golpe de ascender, pero bueno, me gustaría saber cómo transcurrió este año en la C, cómo lo empiezan a pensar para lo que viene. Fue uno de los años más difíciles, más intensos, más desgastantes, yo creo, porque se terminó, ascendimos el 30 de enero, el 3-4 de febrero ya estábamos otra vez entrenando, y este paso del amateurismo al profesionalismo realmente para el que no tiene experiencia, ¿no? Obviamente habrá dirigentes que quizás ya pasaron por eso, pero todo este mundo de los contratos, ¿no? Y de traer jugadores de otras categorías y de tener la obligación de empezar a profesionalizar áreas en el club, y uno que es como autoexigente, ¿no? Como que fue un desgaste, ojo, habiendo cometido millones de errores que esperemos no cometer este año, ¿no? Por lo cual, volviendo a lo de ser optimista, ¿no? Termina siendo el año de mayores aprendizajes. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que eso aplicado, pues aciertos sí, yo creo que habíamos armado un equipo entre los chicos que ascendieron y las incorporaciones digno de competir arriba, y después, bueno, tuvimos 2 bajas a mitad de campeonato y yo creo que ahí empezamos a acusar ese cansancio. Ya veníamos de un año largo por la pandemia, el campeonato había durado 1 año y medio, ¿te acuerdas? Después empalmamos con y ahí como que nos fuimos quedando porque el equipo no jugaba mal, generaba situaciones de gol, superaba al rival, pero el rival capaz te terminaba ganando o te terminaba empatando. Y bueno, eso nos hizo parar puntos y quedamos creo que a 2-3 puntos del reducido. Maxi, en lo que tiene que ver con, bueno, seguramente habrá tenido que ver con la continuidad de Reta, que se confirmó hace muy poquito en las redes sociales del club. Tuvo que ver también, calculo yo, los pasajes altos de buen fútbol que hubo. Recuerdo de un partido con la Ferrer que te nombré la otra vez, que fue empate 2-2, donde realmente, bueno, la Ferrer claramente peleó el ascenso hasta el final, pero levantó un 2-0 Atlas por un juego realmente con muchísimo volumen de juego. Hubo partidos, goleada de Rosario. Ese partido yo creo que fue en el que se vio el mejor Atlas. Sí, pero bueno, hubo más de 3 o 4 partidos donde el equipo, te nombré el de la Ferrer, que no fue un triunfo, para que te des una idea. Hubo mucho ganado, pero bueno, nombre el de la Ferrer porque me sorprende la relación entre haber sido un empate y el nivel de juego que le vi hasta ese momento. Eso ayudó a que sea más fácil la decisión porque se acantó ese volumen de juego o por ahí ese entendimiento que los jugadores que hubo un momento del pasaje del año se puede reiterar el año que viene. Sí, sí. Yo lo tenía claro, pero bueno, siempre está la voluntad del técnico de seguir o no, la opinión del resto de los dirigentes, las propuestas concretas que puedan surgir. Yo siempre digo, muchachos, yo más allá que sea el presidente, no voy a ser necio en discusiones. Si vos me traes a Gallardo gratis, ¿y que voy a seguir bancando a Retamar? No creo. Claro. Entonces, se evaluaron algunas propuestas y bueno, después de común acuerdo decidimos que Reta siga. Y bueno, ahora estamos volviendo a apuntar para volver a hacer una linda campaña. Ahora ya con los descensos, que pelean de abajo, uno arma para pelear arriba, pero una cosa fueron campeonatos sin descensos y otras con descensos. Claro. Así que, bueno, es un lindo desafío. Pero bueno, si hablamos, obviamente, con el diario del viernes y además falta un montón, pero ¿en qué se mentalizan? ¿En estar arriba, en pelear en lo de por lo menos en estar tranquilos con el tema del descenso y después ver todo lo que se pueda sumar? En ascender. El presupuesto, la elección de jugadores y el trabajo están enfocados a ascender. Bien. Y después te empezás a poner objetivos de máxima y de mínima. Decir, bueno, no se puede ascender. Copa Argentina, que hace ya un par de años que no la jugamos. Claro. No se puede Copa Argentina, reducido. Casi por cábala en el descenso ni pensamos, pero bueno, hay que estar atentos. Obviamente, también, ¿no? Para analizar la tabla, son todos clubes. Sí. Va a ser difícil. Grandes, es importante, pero bueno, lo importante también es ya pensar siendo positivo y pensar en pelear arriba, que quiere decir que va a haber un colchón de puntos importante y que no va a haber que renegar con tema de abajo. Eso esperemos. se entiende, Maxi.
Y tocaste el tema Copa Argentina, es verdad, hace unos años no lo tocan y también fue algo importante e histórico también en tu pasaje como primero parte de reality y después como comisión. Los clubes que después tocaste Atlas en la Copa, si recordás, me gustaría que recuerdes un poquito esos momentos, qué fue para ustedes jugar contra River, jugar contra Independiente, realmente increíble para la institución. Bueno, contra River fue la primera y única vez hasta ahora en la que Atlas jugó un partido a cancha llena, o sea, un estadio lleno, un partido de Atlas que cuando hay un gol retumba en todo el estadio, como fue contra River, perdimos 3-0, pero fue un partido mucho más parejo, porque era 2-0 y en el minuto 92 le cobraron un penal a River y fue 3-0, pero estando 2-0 hubo una situación muy clara de gol para Atlas, pudo haber sido 2-1. El River de Gallardo, estaba Lario, estaban todos, de Pitti y Martínez. Con algunos muchachos importantes, los llevó a todos Gallardo. Y la experiencia después de haber compartido la cena con los jugadores, fueron experiencias lindas. Estudiantes, quizás la diferencia más grande se notó contra Independiente. Independiente en la cancha de Banfield fue el último que nos ganó 4-0, creo. Pero nunca esa hecatombe, ¿no? esa tragedia de resultado muy abultado. Siempre fueron resultados dignos. Y bueno, vivir esas experiencias. El día del sorteo, uno siempre está en que ojalá que ¿qué preferís? ¿Que te toque un equipo al que le podés hacer fuerza? ¿O preferís que te toque Boca o River para darte el gusto, ¿no? Y Maxi, en ese sentido y en los jugadores que están pasando, por atrás, algunos les recuerdo esos partidos importantes porque si llegaron a jugar Copa Argentina contra esos rivales, también tuvieron que ver mucho los jugadores que tenían en ese momento, también los del principio y los últimos años. Jugué un poquito a eso con Néstor. ¿Cuáles son los jugadores por ahí que pones en una especie de podio? O por ahí que aún más te hayan sorprendido a vos viéndolo acá los fines de semana o en la semana a entrenar. Jugadores que pasaron por la institución o que te marcaron. No hace falta que nombres una cantidad determinada, sino... No, lo que sí hubo en Copa Argentina, en los partidos de Copa Argentina, te das cuenta que hay jugadores que están en ese momento en la D que de repente rendirían mucho más si jugaran en categorías superiores que en las categorías. Por el tipo de campo de juego, por el tipo de espacios que se encuentran en los partidos. Por ejemplo, en ese partido contra River, Joel Godoy, ¿te acordás? Por derecha. Godoy Gil. Un desborde que le ganó a Pinola, que lo enredó, no sé si no le hizo un caño y tiró centro atrás, que digo, el pibe le está desbordando a un marcador que en ese momento, no sé si no jugó un par de partidos en selección. Como rendimientos, Kevin González en su último campeonato, que lamentablemente no lo pudimos retener. Pegó el salto, son jugadores que de esa misma característica, ¿no? Que pueden perfectamente jugar en categorías superiores. Y después, jugadores que hayan sido muy importantes íconos, Wilson Severino desde ya, goleador histórico, el Loco Bello, la locura no lo dejó llegar a primera, pero la capacidad como técnica, era un loco lindo. Que los terminó, digamos, consagrando, entre comillas, o se hicieron importantes en equipos del ascenso y no pudieron nunca llegar a equipos de primera, más allá que tuvieron pasado en inferiores, ¿no? De equipos de primera. Pero los recuerdo con mucho cariño y que fueron íconos, ¿no? Y después el último campeonato, habernos dado el gusto de jugar, de que haya jugado en Atlas Carnato, que por ejemplo que era el delantero más codiciado por la divisional, y que nos haya aportado todos sus conocimientos de profesional. Pero bueno, serían, imagínate que en 15 años habrán pasado más de no sé, más de 300. ¿Estás el número? Más de 300 jugadores. Y sí. Y algunos se dieron el gusto de llegar, no sé si te acordás vos del tanque Jiménez, Martín Jiménez, pasó a Quilmes y que estaba en la B Nacional y después creo que ascendió y jugó algunos partidos en primera. Esas son lindas satisfacciones, ¿no? Claro, que hayan pasado por antes y que hayan trepado de esa manera. Sí. Maxi, y para ir dejándote libre, para ir finalizando, obviamente es un día festivo, vemos a todos los nenes que están con esta linda actividad de casi sería el estreno de la Atlas.
ya los juveniles venían con crecimiento, también el femenino, quería ver un poquito de eso, Maxi. Es cada vez más importante darle espacio también al fútbol femenino con un crecimiento en la Argentina de los últimos años exponencial. Sí. Fundamental y uno también es una de esas cosas que lo terminás aprendiendo con el correr del tiempo, ¿no? En estos últimos años antes se hablaba de que el fútbol femenino no era entretenido, no eran partidos lindos de ver, pero hoy mirás un partido, el otro día vi una final por televisión y ha crecido muchísimo. Y que ver a nenitas que se vengan a presentar en la escuelita para jugar al fútbol es algo que te cambia mucho el paradigma. Nosotros veníamos, yo tengo 49, cuando yo era chico ni se hablaba de una nena jugar al fútbol, pero me parece tan importante esto de que no tiene género el fútbol, como muchos otros deportes, y esto se ve reflejado en el proyecto que empezamos hace unos años, pero que yo creo que este año tomó un poquito más de fuerza. Hicieron un campeonato, la verdad que muy bueno también. Creo que por 2 puntos no entraron al reducido, jugaron contra equipos difíciles. Y bueno, el proyecto sigue y esperemos que sigan creciendo. Maxi, en ese sentido, fútbol femenino, infantiles ahora con todo, obviamente con todos los cañones puestos en 2022, juveniles, ¿todo eso ayuda a que las familias se acerquen aún más al club? Sí, sí. Más el tema de los chicos, ¿no? Que como decíamos antes, son los jugadores del futuro o los hinchas del futuro, y bueno, detrás de cada niño hay una familia. Y lo que nosotros tratamos es que encuentren acá un ámbito justamente familiar para que estén contenidos y para que estén cómodos. Y bueno, todos los clubes pasaron por algo así en sus inicios, ¿no? Más allá de que el club tiene 70 años de historia, pero a nivel social yo creo que ahora le está empezando a tener un nuevo renacer, ¿no? Un nuevo empujón que se va a ver reflejado, yo creo, en unos años. Maxi, la última, para ya liberarte. Enero de 2021, entonces, cuando se dio el ascenso, ¿qué fue lo que se te vino a la cabeza en ese momento donde pitazo final allí en Casanova, en cancha de Almirante, después de tantos años acompañando al club? Mirá, lo que recuerdo más fácilmente, porque lo vi después en imágenes, fue que lo primero que hice, y lo tenía a mi derecha a Ricardo Canepa, y nos dimos un gran abrazo, y me tiré al césped, al campo de juego, por ahí una puertita que había semiabierta, y fui corriendo a dar un abrazo a Reta. Después me corrí de esa situación y me puse a tratar de ser espectador, ¿no? Y ver la alegría, ¿no? de algunos jugadores, ¿no? El festejo y esa emoción que, nada, dura poquito, ¿no? Porque después al día siguiente ya estás otra vez pensando en cómo se sigue. Nos vinimos para la cancha y seguimos festejando un rato más. Pero fue básicamente la sensación de la satisfacción de la tarea cumplida, ¿no? Me estaba pesando, ¿viste? Cuando tenés esa asignatura pendiente que decís, che, otro año más, no sé si me lo voy a bancar. Y esto de que tengamos hinchas, simpatizantes en toda Latinoamérica, en el interior del país, que te lo hacen saber en redes sociales, ¿no? Otra vez perdieron una final, otra vez, ¿y cuándo van a ascender? Y ves por la calle, ¿y cuándo van a ascender? Bueno, fue sacarme ese peso de encima. Y ahora le prometí a Canepa otra vez un ascenso más por lo menos. ¿Pero se lo prometiste por cábala o porque se lo querían prometer? No, con la convicción de que lo vamos a lograr. Maxi, bueno, entonces íbamos a decir eso. Te sacaste un peso de encima, quizás sin esa mochila y sin el lastre, como se dice el automovilismo, se logra. Entonces el objetivo del 2022, así que todo lo mejor para el año que viene. En principio, que se cumpla ese objetivo y todo lo que tengan aquí en el club, porque realmente, más allá de un club, como decíamos, que tiene fútbol y que tiene fútbol de primera y que ascendió y que buscará ascender, son una institución que, como te vuelvo a decir, hace más de 15 años, Canepa te decía, estábamos al borde de desaparecer, ya no queríamos saber más nada, habían desafiliado muchas veces. Llegaste, te sumaste, después fuiste dirigente y realmente también hay que saber que se hace mucho por el club y tenemos forma de comprobarlo quienes somos el General Rodríguez, que somos del ambiente porque lo sabemos. Así que lo mejor y que continúen trabajando de la misma manera. Dale, bueno, yo te agradezco muchísimo. Fue un placer, un lindo rato que compartimos y bueno, gracias por estar siempre pendientes, por estar siempre presentes y cerca de la institución.
Y nada, un saludo muy grande a toda la audiencia y muy felices fiestas para todos. Y nada, seguiremos acá buscando concretar sueños y hacer crecer al Club Atlético Andrés. Maxi, felicidades y lo mejor para fin de año. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos queda un programita más el próximo día miércoles, pero en este caso estuvimos con el presidente de Atlas, Maxi Ambrosio, aquí en el Ricardo Puga, realmente muy lindo lugar donde nos recibió, y una muy amena nota con el mandamás de la institución. Nos vamos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo día miércoles en una nueva edición de Derecho de Admisión. Chau, chau.